Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El amor que llegó sin avisar, una historia imaginaria sobre Jalil Ibrahim Ceyhan. Había personas que parecían haber nacido para vivir grandes historias. Jalil Ibrahim Ceyhan era, en esta historia completamente imaginaria, una de ellas. Su vida artística había estado marcada por diferentes caminos. Antes de conquistar al público con sus personajes en televisión, había conocido el mundo de la música, había escrito canciones y había trabajado como modelo y actor. Su trayectoria artística demostraba que detrás de una imagen fuerte podía existir un hombre sensible, acostumbrado a convertir sus emociones en palabras y melodías. Pero había una parte de su vida que nadie conocía. Una parte que no aparecía en las entrevistas, que no estaba escrita en las revistas y que jamás había sido contada delante de una cámara. Era la historia de un amor que, según esta ficción, llegó a su vida sin pedir permiso. Un encuentro inesperado. Era una tarde tranquila en Estambul. El cielo estaba cubierto de nubes y una ligera lluvia comenzaba a caer sobre las calles. Jalil había terminado uno de sus compromisos profesionales y decidió caminar durante unos minutos antes de regresar a casa. No tenía ninguna expectativa. No buscaba conocer a nadie. Solo quería estar solo. Entró en una pequeña cafetería situada en una calle tranquila. Se sentó junto a la ventana y pidió un café. Mientras esperaba, tomó su teléfono y comenzó a revisar algunos mensajes. Entonces ocurrió algo inesperado. Una joven entró rápidamente en la cafetería intentando protegerse de la lluvia. Llevaba un libro entre las manos y el cabello ligeramente mojado. Miró alrededor buscando una mesa libre. Solo quedaba una, la que estaba frente a Jalil. ¿Está ocupada?, preguntó tímidamente. Jalil levantó la mirada y sonrió. No, puedes sentarte. Ella agradeció con una sonrisa y se acomodó. Durante varios minutos no hablaron. Solo se escuchaba la lluvia golpeando suavemente los cristales. Hasta que el libro que ella llevaba cayó accidentalmente al suelo. Jalil se agachó para recogerlo. Parece una historia interesante, dijo. Ella sonrió. Lo es. Habla de dos personas que se encuentran cuando menos lo esperan. Jalil miró la portada y después la miró a ella. Entonces quizás sea una buena señal. Ella soltó una pequeña risa. ¿Tú crees en las señales? Jalil pensó durante unos segundos. Creo que algunas personas aparecen en nuestra vida por una razón. Aquella frase quedó flotando entre los dos. Ninguno podía imaginar que, en aquella historia ficticia, ese momento cambiaría sus vidas. Una conversación que no querían terminar. Comenzaron hablando de libros. Después hablaron de música. Ella descubrió que Jalil sentía una conexión especial con las canciones. Él le contó que para algunas personas escribir una canción era mucho más fácil que explicar lo que sentían. Cuando no sé cómo decir algo, lo escribo, confesó.
Entonces debes tener muchas cosas que nunca has dicho, respondió ella. Jalil sonrió. Quizá demasiadas. La conversación continuó durante horas. La lluvia dejó de caer, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por marcharse. Cuando finalmente salieron de la cafetería, Estambul estaba iluminada por las luces nocturnas. Caminaron juntos durante un rato. No prometieron volver a verse. No intercambiaron grandes palabras. Solo se despidieron con una sonrisa. Pero al llegar a casa, Jalil no podía dejar de pensar en ella. Y ella tampoco podía dejar de pensar en él. El segundo encuentro. Pasaron varios días. Jalil intentó convencerse de que aquel encuentro había sido simplemente una coincidencia. Sin embargo, la vida parecía tener otros planes. Una noche asistió a un evento relacionado con el mundo artístico. Mientras hablaba con algunas personas, escuchó una voz conocida detrás de él. ¿Tú también crees en las señales? Jalil se quedó inmóvil. Se giró. Era ella. La misma sonrisa. La misma mirada. El mismo libro que había visto aquella tarde. Por un instante, el ruido del lugar pareció desaparecer. Ahora sí, respondió Jalil. Ella sonrió. Desde aquella noche comenzaron a hablar con frecuencia. Primero fueron mensajes, después llamadas, y finalmente encuentros. Cada conversación revelaba una parte nueva de sus personalidades. Ella descubrió que detrás del actor admirado por miles de personas había alguien que valoraba las cosas sencillas. Jalil descubrió que ella no estaba impresionada por la fama. No le importaban las fotografías, los seguidores ni los titulares. Le interesaba la persona que existía detrás de todo aquello. Y eso era precisamente lo que Jalil necesitaba. El miedo a enamorarse. Sin embargo, el amor no siempre llega acompañado de tranquilidad. A medida que sus sentimientos crecían, Jalil comenzó a tener miedo. Sabía que la fama podía complicar cualquier relación. Sabía que una fotografía podía convertirse en un rumor. Sabía que una conversación podía ser interpretada de 1000 maneras. Y, sobre todo, sabía que el amor necesitaba confianza. Una noche, mientras caminaban junto al mar, ella notó que estaba distraído. ¿Qué ocurre? Jalil permaneció en silencio. Tengo miedo, dijo finalmente. Ella lo miró sorprendida. ¿De qué? De perder algo que todavía ni siquiera sé cómo llamar. Ella tomó suavemente su mano. Entonces no pienses en perderlo. Vive el momento. Jalil la miró. Aquellas palabras parecieron liberarlo. Por primera vez en mucho tiempo decidió no pensar en el mañana. Solo quería disfrutar de aquella compañía. Una canción escrita desde el corazón. Días después, Jalil se sentó frente a un piano. Había pasado toda la noche pensando en ella. Tomó una hoja de papel. Escribió una frase. La tachó. Escribió otra. Volvió a empezar. Finalmente comenzó a crear una melodía. No sabía todavía cómo llamarla. Pero sabía perfectamente para quién la estaba escribiendo. La canción hablaba de un encuentro inesperado. De una mirada. De una tarde lluviosa. De dos personas que no buscaban enamorarse y que, sin embargo, terminaron encontrándose.
Cuando terminó, la escuchó en silencio. Después sonrió. Al día siguiente se la mostró. Ella escuchó toda la canción sin decir una palabra. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Es para mí. Jalil asintió. Es la forma que encontré de decirte lo que todavía no sé decir con palabras. Ella se acercó y lo abrazó. No necesitaban ninguna otra explicación. Cuando el mundo empezó a hablar. Pero, en esta historia imaginaria, el secreto no podía durar para siempre. Una fotografía de ambos comenzó a circular en redes sociales. Los comentarios aparecieron rápidamente. Algunos hablaban de una nueva relación. Otros intentaban descubrir quién era la joven. Las especulaciones crecieron. Jalil recibió preguntas. Ella también. Sin embargo, ambos decidieron no permitir que las opiniones externas destruyeran lo que estaban construyendo. Una noche, ella le preguntó: ¿No tienes miedo de todo esto? Jalil respondió: sí, y entonces tendremos que recordar por qué empezamos. Ella sonrió. ¿Y por qué empezamos? Jalil la miró directamente. Porque aquel día llovía. Ella se rió. Esa es una razón bastante extraña. Quizá las mejores historias empiezan con razones extrañas. El amor, que no necesitaba titulares. Con el tiempo aprendieron algo importante. El amor verdadero no necesitaba ser anunciado todos los días. No necesitaba fotografías perfectas. No necesitaba demostrar nada a nadie. Necesitaba confianza. Necesitaba paciencia. Necesitaba dos personas capaces de escucharse incluso cuando las palabras resultaban difíciles. Jalil continuó trabajando en sus proyectos. La música siguió formando parte de su vida y la actuación continuó siendo una de sus grandes pasiones. Su carrera había pasado por diferentes etapas, desde la música y el modelaje hasta personajes televisivos como Yaman en Emanet y otros trabajos posteriores. Pero, según esta historia ficticia, ahora había algo diferente. Cuando terminaba una jornada difícil, sabía que alguien lo esperaba. Alguien que no veía al famoso actor. Veía al hombre que podía cansarse, que podía tener miedo, que podía equivocarse, que podía reír, y que también podía enamorarse. La promesa. Una noche regresaron a aquella primera cafetería. La misma mesa estaba libre. Se sentaron frente a frente. Ella miró por la ventana. ¿Recuerdas aquella tarde? Jalil sonrió. La recuerdo perfectamente. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Él negó con la cabeza. Nada. Ni siquiera haber entrado en esta cafetería. Especialmente eso. Ella sonrió. Jalil tomó su mano. No sé qué nos espera mañana, dijo. Pero sé que quiero descubrirlo contigo. Ella lo miró durante unos segundos. Entonces hagamos una promesa. ¿Cuál? Que nunca dejaremos que el ruido del mundo sea más fuerte que nuestras propias voces. Jalil apretó suavemente su mano. Prometido. Afuera comenzó a llover otra vez. Exactamente como aquella primera tarde. Los dos se miraron y comenzaron a reír. Quizá era una coincidencia. Quizá era otra señal. Pero para ellos ya no importaba. Porque algunas historias de amor no empiezan con una gran declaración.
A veces empiezan con una mesa vacía, con una taza de café, con un libro que cae al suelo, con una pregunta sencilla, y con dos desconocidos que todavía no saben que están a punto de convertirse en algo mucho más importante el uno para el otro. En esta historia imaginaria, Jalil Ibrahim Ceyhan no encontró el amor cuando lo estaba buscando. Lo encontró precisamente cuando había dejado de buscarlo. Y quizá esa era la verdadera magia de aquella historia. El amor no siempre llega cuando lo esperamos, a veces llega cuando simplemente estamos viviendo nuestra vida. Estaba cansado. Había pasado horas delante de las cámaras, repitiendo escenas, escuchando indicaciones y tratando de encontrar las emociones necesarias para interpretar a su personaje. Cuando salió del lugar de grabación, no quería regresar inmediatamente a casa. Necesitaba caminar, necesitaba respirar. Necesitaba olvidarse durante unas horas de los personajes, de las entrevistas y de las expectativas. Caminó sin rumbo por una calle tranquila. Entonces escuchó una melodía. Era una música suave que salía de una pequeña tienda de libros y discos antiguos. Jalil se detuvo. La melodía despertó algo dentro de él. Entró. Detrás del mostrador había una joven organizando algunos libros. Levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Estaba cansado. Había pasado horas delante de las cámaras, repitiendo escenas, escuchando indicaciones y tratando de encontrar las emociones necesarias para interpretar a su personaje. Cuando salió del lugar de grabación, no quería regresar inmediatamente a casa. Necesitaba caminar, necesitaba respirar, necesitaba olvidarse durante unas horas de los personajes, de las entrevistas y de las expectativas. Caminó sin rumbo por una calle tranquila. Entonces escuchó una melodía. Era una música suave que salía de una pequeña tienda de libros y discos antiguos. Jalil se detuvo. La melodía despertó algo dentro de él. Entró. Detrás del mostrador había una joven organizando algunos libros. Levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.